Bueno, buenos días, buenos días. Anunciado hace un ratito que vamos a tratar de incursionar en un tema que habíamos colocado hace algunos días, vinculado al cuadro general al que estamos viviendo hoy, pero uno tiene que hacer la salvedad siempre, ¿no? La, la historia es concurrencial, el pasado concurre a este tiempo también. Y en esa intentona de intentar eh, sostener el fundamento y su valor a través de lo que significa el método de análisis, fundado en el materialismo histórico y la dialéctica materialista. Quizás, en mi opinión, una de las obras más importantes para intentar de algún modo acercarnos a esta cuestión es el 18 Brumario de Luis Bonaparte, que fue escrito ya hace muchísimos años, ¿no? Decíamos que creo que en el vivo anterior, allá por el 1850, y creo que el primero, creo que fue escrito en el 52, pero después tuvo bueno, ha tenido correcciones y ese tipo de cuestiones, ¿no? Y este es un análisis que se para en el materialismo histórico. Y desde ahí explica de algún modo esa coyuntura que se vivió en Francia, vinculado al golpe de Estado que dio Luis Bonaparte. Eso fue allá por también un año o 2 años antes de este ensayo, ¿no? Que disolvía de algún modo la Asamblea Nacional y bueno, él se autoproclama o se proclama emperador. Hay una serie de cuestiones vinculadas a este material que no están agotados, muy por el contrario, es decir, en el escenario actual y en distintas oportunidades hemos presenciado situaciones muy semejantes. Tiene el valor histórico, pero también presente en términos conceptuales porque es como una radiografía al cuadro general y al cuadro particular, desde luego, que estamos viviendo. En la obra, Marx se refería a esta figura de Luis Bonaparte, sobrino de Napoleón Bonaparte, como un hombre mediocre que pudo aprovechar el caos y de algún modo lo que es el desprestigio que la política comenzaba a instalarse en términos degradatorios y generando el descreimiento y muchas veces la apatía y el desinterés en general de- del pueblo. Estos fenómenos, vistos en la realidad actual, más allá de que en muchos países, la mayoría, en el nuestro, en particular, el voto es obligatorio, la gente va y vota. Ahora, claro, eso no está vinculado al interés. Puede estar, pero no necesariamente. Lo que está claro es que la gente lo hace. Va y vota. De manera obligatoria, elige alguno de los partidos y, y lo hace. En el resto del mundo se puede decir que hay aproximadamente un 65% de la opinión pública mundial que descree hace largo rato del sistema político, que este no genera soluciones, que no da respuestas, y se van causando aquel fenómeno muy en boga en estos últimos tiempos del todos son iguales, todos son lo mismo, ¿no? Y este es un riesgo latente, permanente, instalado en la sociedad, porque el entendido de lo que significa la política, como la capacidad de intervenir en ella, donde hombres y mujeres, desde una perspectiva, desde una concepción del mundo, buscan intentar llevar adelante planteos y medidas que solucionen los problemas generales y los problemas particulares que la gente tiene. Intentando de algún modo reordenar
ese aparato de dominación que es el Estado, que representa siempre a una clase, ¿no? En aquel momento, la irrupción de Luis Bonaparte en el marco de la depredación de la política estaba muy vinculado al orden, ¿no? Y para concentrar el poder en sus manos, disfrazó de algún modo un golpe reaccionario, intentando tomar algunos de los aspectos vinculados al desánimo, al desasosiego, a la incertidumbre y a la falta de respuesta que la población encontraba en la política. Por lo tanto, adopta buena parte de esta cuestión vinculada al todos son los mismos, todos son iguales. Eso pasó en ese momento. Y ahí hay que analizar de algún modo también en el cuadro general un eje fundamental de este trabajo, en mi opinión, de Karl Marx. Él hace hincapié en hablar del fetichismo de las instituciones y ahí su fundamento está vinculado con el hoy, con el mundo 2025. Vinculado a eso que decíamos del descrédito, ¿no? Y del todos son iguales, o del poco interés. El 18 Brumario coloca entonces el fetichismo de las instituciones. Y Marx no solo hace un análisis desde el punto de vista del materialismo histórico, sino que al mismo tiempo muestra cómo las formas políticas, republicanas, parlamentos, constituciones, se presentan como una cuestión autónoma, objetiva, que se pone por encima del litigio fundamental en términos de contradicción vinculado a la base material entre capital y trabajo, entre explotados y explotadores, ¿no? Y él no lo hace desde otra perspectiva que no sea la de salvaguardar de algún modo los intereses de la clase dominante. Por lo tanto, oculta las verdaderas razones sociales contradictorias y antagónicas que se dan en este tipo de sociedad. Las oculta, las disfraza. Y sobre el fetichismo institucional, Marx señala que las instituciones políticas son tratadas como si tuvieran vida propia, ¿no? Como si tuvieran poder en sí misma, ¿no? Eso que decíamos se ponen por encima del litigio de las clases, ¿no? El Estado. El Estado describe, aplica y desarrolla el poder de una clase. Y en realidad, decía Marx, que son productos y expresiones de relaciones sociales concretas, la relación de poder y de dominación. La dominación vinculada a un interés de clase, a un proyecto de clase, este que tenemos hoy, esto que es el capitalismo, ¿no? Sobre este aspecto vinculado al fetichismo, es bastante semejante al que Marx desarrollará luego en el Capital con la mercancía. Las instituciones aparecen como una especie de portadoras de poder y de legitimidad y de legalidad, desde luego, ¿no? Ocultando de algún modo su función como medio de reproducción del dominio de una clase sobre la otra. En aquel entonces la Asamblea Nacional, que se supone que representaba los intereses del pueblo, era en realidad un instrumento de la burguesía. Y la presencia y la figura de Luis Bonaparte, con esa mediocridad que lo caracterizaba, se volvió de algún modo un símbolo de autoridad y de restauración del orden, porque las masas tenían en su memoria lo que de algún modo significó Napoleón Bonaparte. Y desde ahí proyectaron sus deseos, sus anhelos, y veían el deseo de estabilidad y la necesidad de sostener el orden.
Su vigencia para traerlo al 2025, podemos decir que seguimos viendo, analizando, constatando que ese fetichismo sigue existiendo. Las democracias, sin formular el contenido de clase, las democracias liberales se presentan como una cuestión aséptica o neutral. En realidad, muchas veces encubren estructuras de poder económico concentrado, de dominio de una clase sobre la otra, ¿no? Eso es lo que de algún modo intenta, y de hecho ha tenido éxito porque sigue ocurriendo. Hay fenómenos vinculados a lo que significa la política como una especie de vacío, o aspectos de orden mediático que cobran relevancia e importancia en la vida de las sociedades, ¿no? En ese entonces, la situación vinculada a la autoridad simbólica estuvo siempre presentada para defender los intereses de la clase dominante. Ese culto que muchas veces, inconscientemente, pero se instala, forma parte casi como una cuestión natural, ese culto a la institucionalidad, incluso cuando las instituciones ya no representan a la mayoría, sino que funcionan como un escudo frente a los reclamos sociales, ¿no? Es decir, las instituciones no están dando respuestas a las necesidades elementales y básicas que tiene la sociedad. En el Uruguay, por ejemplo, tenemos, y siguen estando, ¿no? Hay más de 400.000 hombres y mujeres que ganan 25.000 pesos. Y debe haber más o menos otro tanto de jubilados que no llegan al mínimo, al salario mínimo. Es decir, que estos problemas siguen estando presentes en la sociedad. Y al mismo tiempo no se ven respuestas. Es decir, en general lo que se ve cuando la clase obrera reclama es una especie de terrorismo desenfrenado. Y el viejo discurso, ¿no? ¿Y cómo se puede generar esa fuente de gasto, ¿no? De gasto, porque lo plantean en esos términos, ¿no? Que hay que generar para que esto ocurra, ¿no? Marx en el 18 de Brumario advierte que si no desnudamos, si no desenmascaramos el carácter de clase de las instituciones políticas, correremos siempre el riesgo de entregar o de no entregarlo, hacer caso omiso, a que el poder vaya luego a ser ocupado por farsantes, envueltos muchas veces en simbología, en historicismo, en emociones, que nada tienen que ver con la realidad. Hay un fenómeno que se desprende de todas estas cuestiones, que es la indiferencia, decíamos, ¿no? Todos son iguales. Y ahí aparece el problema de la política. Todos son iguales es una de las consecuencias más perversas del fetichismo de las instituciones y de la farsa política que en aquel momento denunciaba Marx. El todos son iguales, de algún modo, trata de igualar envío. El todos son iguales intenta de algún modo plantearnos que estamos llegando a un callejón sin salida, a un corral de ramas. Y lo que en algún momento parece una crítica o una postura con cierto cinismo, realizado de distintos extractos sociales y políticos particularmente, en realidad funciona como una forma de despolitizar. Si todos son iguales, entonces nada vale la pena. Y se entrega el poder a quien mejor administre la imagen del orden, de los cuidados de los dineros públicos, aunque luego hacen cualquier cosa.
Por eso decimos que hay una relación entre el 18 de Brumario, donde Marx muestra cómo en un contexto de crisis política y de descrédito de las instituciones, el pueblo, y particularmente la clase obrera, los sectores más aislados, más sojuzgados, ¿no? Lo que van construyendo su salario, incluso los asalariados rurales, entran en una especie de apatía o desesperanza, desilusión, y eso abre paso, desde luego, no a Luis Bonaparte, al bonapartismo, porque esta ya es una concesión de la política. La política se va vaciando de contenido, de ese contenido real de soluciones, y se llena de adjetivos, de deseos. Hay que ser felices, trabajamos por la felicidad, una especie de espectáculo donde se intenta colocar a figuras como especie de mesías, ¿no? El personalismo, lo que dijo fulano, y la gente repite muchas veces sin darse cuenta que ese fulano no solo que no es el oráculo, sino que en él convive el error y el acierto. Y a veces, en algunos momentos, más que el acierto, el error. Hoy 2025, ese fenómeno se ha intensificado. El cinismo de la política, o el cinismo en la política, cargado de citas, de memoria, va llevando de algún modo al da igual votar, total, todos roban. Y de algún modo también va rompiendo ese entretejido de la acción colectiva, ¿no? De la acción de las masas, de la acción social. Y aparecen los outsiders, estos personajes que vienen de afuera del mundo de la política, en el marco de un populismo, ¿no? Populismo técnico, que de algún modo intentan capitalizar esa desesperanza con mensajes simples y sobre todo en contra de la política. Esto lo vemos a diario, ¿no? Y ahí van generando una especie de desconfianza en la democracia que crece. Mire que yo estoy hablando de la democracia sin formular el contenido de clase. De todos modos, sin que se cuestione el fondo, es decir, la contradicción fundamental, la que está en la base material, estos hombres, o también mujeres, ¿no?, encuentran un espacio y un campo muy fértil en ese sector descontento, desencantado, ¿no? Y este desencanto siempre es funcional al poder, al poder. El todos son iguales no pone en cuestión el sistema, porque esto es lo que hay que plantear. ¿Pone en cuestión el sistema? No, no lo pone. Por el contrario, lo protege. Al impedir su pensamiento y su análisis crítico, impide la transformación real, porque la política, como instrumento de transformación y de cambio, entró en ese campo del descrédito. Sobre eso Marx diría que es una forma de ideología vulgar, ¿no? Es una especie de efecto que impide ver los problemas materiales y sociales que la sociedad tiene. Hay varios ejemplos que se han dado en la región en distintos escenarios, en distintas épocas, ¿no? Es decir, hablando de las dictaduras de lo que fue toda América Latina o América del Sur, las dictaduras no de primera ola, ¿no?, esas que nacieron allá por el 29, no, estas serían las de tercera ola. No queremos entrar en lo que fue la crisis del 29 con la escalada de los golpes de Estado, empezando por Irigoyen, ¿no?, por Hipólito Yrigoyen. Y ahí se abrió un campo impresionante, ¿no?, que cubrió prácticamente el mapa de América Latina, América del Sur y bueno, prácticamente el continente, ¿no? Y en ese sentido, ya trayéndolo para el hoy nuevamente,
podemos decir que estos fenómenos de populismo que expresan el todos son iguales, acá en la cercanía tenemos el ejemplo cercano, ¿no?, de Javier Milei, o el otro, el de Salvador, el Bukele o Bukelele, no recuerdo bien si es Bukelele o Bukele creo que es. Y ambos representan un fenómeno muy claro, ¿no? En Argentina Milei se presentó como lo antipolítico, ¿no? El anarcocapitalismo, ¿sí? Y de algún modo intentaba o planteaba como una especie de desafío al sistema tradicional. En realidad lo que acaba reproduciendo este personaje en el marco de la construcción de estructuras de poder es favorecer a la clase dominante, al capital financiero, y lo disfraza bajo un discurso contra, creo que dice la casta, ¿no? Creo que contra la casta. También acá en Uruguay lo menciona, ¿no? Y el todos son iguales se convierte de algún modo en una plataforma para utilizar el descrédito de las políticas tradicionales, sin cuestionar en ningún momento las relaciones de poder que subyacen en la contradicción fundamental que, vuelvo a decir, está instalada en las bases materiales, que es entre capital y trabajo, ¿no? Entre acumulación privada y producción social, ¿no? ¿Quién se queda con el sobre la quincena? Decía el matemático, el ingeniero Macera. Bueno, estos fenómenos semejantes también, bueno, decíamos el de Bukelele, o el Bukele, se presentó como una especie de hombre joven, fresco, capaz de romper con las viejas estructuras corruptas de El Salvador, ¿no? Sin embargo, su gobierno debería, no sé si creo que ya está acusado, ¿no?, de concentrar poder de manera autoritaria, ¿no? Lo que deja de algún modo en evidencia cómo el fetichismo institucional juega a favor de una especie de discurso, de narrativa populista, que en el fondo oculta una contradicción que no es superada y que está vinculada siempre a la defensa del poder. Y ahí aparece esa especie de figura caudillesca. En ambos casos, y probablemente también en nuestro país, desde otro ángulo, el fetichismo de la figura política sigue ocultando la reproducción de la vieja estructura de poder. No la sustituye, no la modifica. Aunque se presentan como los antipolíticas, como los anticasta, y hablan de la renovación, y hablan de la ruptura con el pasado. Bueno, las dictaduras de tercera ola, las dictaduras militares en América Latina, particularmente las que ocurrieron en la década de los 70, fueron una manifestación brutal del mismo fenómeno que Marx describía en el 18 de Brumario. Con semejanza con lo que fue Luis Bonaparte, los dictadores cívicos militares de la región, los Pinochet, los Videla, los Banzer, los Gregorio Álvarez, los Stroessner antes, ¿no?, entre tantísimos otros, ¿no?, se presentaron como los salvadores de la nación, los que traían la paz y el orden, los que no iban a permitir la injerencia foránea, que no iban a permitir que los tanques rusos se embarcaran, o soviéticos, en nuestro continente, que no iban a permitir que nuestros niños se adoctrinaran en la Unión Soviética. Bueno, ahí el fetichismo de las instituciones, en ese contexto era muy claro, ¿no? Las dictaduras se presentaban como los guardianes del orden, como los guardianes de la familia, de la tradición, de la propiedad privada, ¿no?, de todo eso, ¿no? Porque era eso en el fondo. Es decir, que los fenómenos vinculados a este magnífico trabajo de Marx, que no describe exclusivamente una coyuntura vinculada a Francia, sino que plantea para el tiro largo que algunos de estos fenómenos, en otra forma, ¿no?, recargados desde luego,
van a estar apareciendo constantemente, porque no hay una modificación en la relación de poder y sobre todo, no hay una modificación en la relación de los intereses, ¿no? Y de la resolución de las contradicciones que son estructurales. En general siguen siendo ocultadas. Y ahí también tiene mucho que ver el populismo de izquierda y el populismo de derecha, ¿no? Porque por alguna razón que uno tangencialmente las entiende, todos han asumido que estamos en el camino del cierre, ¿no? Y que esta es la estación terminal. Y que después de esto no hay más nada, ¿no? Bueno, estos son temas que yo no los puedo desarrollar con mayor profundidad porque me faltan elementos. Trato de algún modo de colocar lo que en esa lógica que veníamos describiendo al principio, en el hoy, en este 2025, esa lógica sigue siendo presente, sigue estando en la agenda, ¿no? Aunque varíe en la forma, ¿no? Los populismos de izquierda o de derecha, los gobiernos de los tecnócratas, el mecanismo es más o menos el mismo. El fetichismo de las instituciones hace que los sistemas políticos, en lugar de ser instrumentos de cambio social, se conviertan en herramientas de reproducción de la clase dominante, de eso que algunos de forma torpe, ¿no? Repiten lo que decía el presidente Luis Lacalle Pou, ¿no? Los mayas de oro. ¿Qué malla de oro? Clase dominante, capital financiero, los grandes lobbies, los terratenientes, ¿no? Porque habría que utilizar las categorías marxistas, che. En lugar de hablar de la Vuelta Ciclista del Uruguay, esa tontera, ¿no? ¿Para qué hay que tomar la semántica del enemigo de clase? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el significado? ¿Qué entiende la gente cuando hablan de malla de oro o malla oro? Tontería. Vamos a utilizar nuestras categorías, vamos a utilizar nuestro marco teórico para tratar de explicar en qué mundo estamos, ¿no? Bajo qué condiciones, qué relación de poder hay en la sociedad. Yo creo que esto es un tema fundamental para intentar elevar los escalones de conciencia. Lo que no se puede hacer es confundir, y mucho menos entrar en esa especie de chiste adjetivesco, payasesco, que está bien que lo utilice la calle Pou. Bueno, es el recurso que tiene, ¿no? Para tratar de esconder la barbarie de ese capital, ese 1% que se queda con la riqueza y que condena a la pobreza a la grande mayoría de nuestro país. Me voy quedando por acá porque se me hizo largo, y además no solo que se me hizo largo, es que estoy seguro que muchos otros compañeros con mucho más capacidad, con mucho más conocimiento, van a poder aportar también a un aspecto que en mi opinión me parece que estaría bueno, que se debata en algún momento, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Lo único que se puede hacer es incorporar valor agregado al trabajo. Es que no hay otra forma de modificar, de gestionar y desarrollar una sociedad que se encamina a superar la necesidad y que la libertad tenga sentido y razón en términos concretos, porque ella significaría o significa o debe significar la superación de la necesidad. Porque si no, ¿para qué sirve la libertad? ¿Para mencionarla? ¿Para cantarla en el himno? No, la libertad tiene que ser la posibilidad de superar la necesidad. Que nuestros niños, que nuestros jóvenes, que nuestros viejos, que nuestros hombres y mujeres que tienen posibilidades de trabajar estén condenados a la indigencia o a recorrer las calles buscando los contenedores para levantar algún requeche de comida. Bueno, eso es inaceptable, no solo en el Uruguay, en el mundo en general. Cuando aparecen estos fenómenos impúdicos, ¿no?, que nos muestran los multimillonarios del mundo, ¿no? Pero ¿cómo lograron esos millones? ¿Y por qué no hablan de los millones de pobres que se mueren de hambre? O de la falta de proteína y de aspectos vinculados al desarrollo para que se puedan transformar mañana. Pero teniendo en cuenta este presente, en hombres y mujeres que puedan colaborar en la perspectiva de desarrollar y vislumbrar un mundo distinto, y por distinto mejor a este que tenemos hoy. Para eso
Una vez más, con mis chúcaras ansias y mis libres ideas, con este paisaje. Medio raro el día. Mucha lluvia en la noche y ahora ahí amenazante, amenazante otra vez. Un fuerte, fuerte abrazo, mis queridas amigas, amigos, compañeros, camaradas. Bueno, a los que les gusta, a los que no les gusta. Yo doy una opinión. No hay necesariamente por qué compartirla. Fuerte abrazo, fuerte abrazo.